Dicen que la confianza es como un espejo antiguo, una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos, pero siempre verás tu reflejo distorsionado en las grietas. Yo solía creer que mi matrimonio era un búnker, un refugio a prueba de bombas en medio de un mundo caótico. Qué ingenua fui. No sabía que el enemigo no estaba afuera intentando entrar, sino durmiendo a mi lado, compartiendo mi almohada y respirando mi mismo aire. A veces, el asesino de tu felicidad no lleva un arma, lleva un anillo de bodas y una sonrisa ensayada frente al espejo del baño. Dicen que el amor es ciego, pero yo creo que el amor a veces decide cerrarse los ojos voluntariamente para no ver el abismo que se abre bajo sus pies. Carlos, ¿estás seguro de que llevas todo? ¿El pasaporte, los billetes electrónicos? Le pregunté mientras estábamos en el recibidor. Mis manos, casi por un reflejo condicionado de años de ser la esposa perfecta, se movieron para acomodar el cuello de su camisa. Estaba impecable. Demasiado impecable para un vuelo de 2 horas. Y luego me golpeó el olor. Su perfume. No era el que usaba para ir a la oficina, ni siquiera el que usaba para nuestras cenas de aniversario. Era esa fragancia cara, intensa, con notas de madera y especias que yo le había regalado hacía meses y que él decía reservar solo para ocasiones especiales. Al parecer, un viaje de negocios rutinario ahora calificaba como una ocasión especial. Olía a perfume caro y a mentiras baratas. Elena, por favor, deja de tratarme como a un niño. No es la primera vez que viajo, respondió él con un tono seco, casi cortante. Se apartó sutilmente de mi toque. Sus ojos, esos ojos marrones que antes me miraban con adoración, ahora escaneaban el apartamento con nerviosismo, como un animal enjaulado buscando una brecha en los barrotes. Estaba verificando sus rutas de escape. Bueno, ya me voy. No quiero perder el vuelo, el tráfico al aeropuerto es un infierno a esta hora. Llegaré tarde, así que te llamaré directamente desde el hotel. No me esperes despierta. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Fue un contacto fugaz, gélido, casi con repulsión, como si mi piel le quemara o le diera asco. Está bien, cariño. Que tengas un viaje exitoso. Te quiero, le dije, forzando la sonrisa más cálida y comprensiva que mi rostro pudo fabricar. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como un disparo. 1, 2, 3. Conté mentalmente hasta 10 para darme tiempo a respirar, para calmar esa extraña taquicardia que había empezado a galopar en mi pecho sin razón aparente. Caminé hacia la ventana del salón, apartando ligeramente la cortina para verlo salir. Allí estaba él, subiendo a su coche. El motor rugió. Lo vi maniobrar para salir del aparcamiento. Y entonces, sucedió. En lugar de girar a la derecha, hacia la autopista que lleva al aeropuerto internacional, el coche giró a la izquierda, hacia el centro de la ciudad. El primer aguijón de la sospecha se clavó directo en mi estómago. Sentí un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una nevera a mis espaldas. Mi mente, siempre tratando de proteger al corazón, empezó a generar excusas a la velocidad de la luz. Quizás olvidó algo en la oficina, pensé. Quizás tiene que recoger a un colega. Quizás hay un desvío por obras. Pero mi intuición femenina, esa bruja sabia que vive dentro de todas nosotras, ya estaba haciendo sonar todas las alarmas de emergencia. No era un desvío. Era una dirección. La tarde se arrastró con una lentitud agonizante. Cada minuto era una hora.
Intenté leer, intenté ver televisión, intenté limpiar una casa que ya estaba limpia, pero mi mente estaba en ese coche, siguiendo una ruta fantasma. A las 10 de la noche, mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó con su nombre, mi amor. ¡Qué ironía! Hola, preciosa. Ya llegué, su voz sonaba al otro lado, clara, animada, triunfante. ¿Todo bien por aquí? Ya hice el check-in en el hotel. Me dieron una habitación con vista a la ciudad, tal como te gusta a ti. Lástima que no estés aquí para verla. Su tono era demasiado perfecto. Demasiado jovial. Sonaba como un actor leyendo un guión mal escrito. Artificial. Me alegro mucho, mi vida, respondí. Mi voz salió suave, baja, casi susurrando, mientras mis oídos se agudizaban como los de un depredador, buscando cualquier fallo en su coartada. Debes estar agotado después del viaje y las reuniones. Horrible, sí. La reunión previa fue pesada. Ahora solo quiero una ducha caliente y dormir. Mañana tengo que levantarme al alba. Y entonces, el destino, o Dios, o el karma, decidió intervenir. Justo en ese preciso instante, una ambulancia pasó a toda velocidad por la calle debajo de mi ventana. La sirena aullaba con una urgencia estridente, un sonido agudo y penetrante que hacía vibrar los cristales. Y lo escuché. Lo escuché no solo a través de mi ventana, sino a través del auricular del teléfono. El mismo sonido. Exacto. Sincronizado. Solo que un poco más apagado, filtrado por el micrófono de su móvil. El mundo se detuvo. Mi respiración se cortó en seco. El hielo que sentía en el estómago se expandió por mis venas, congelándome hasta los huesos. Él no estaba en otra ciudad. No estaba a cientos de kilómetros en un hotel de lujo. Él estaba aquí, a un par de calles de distancia. Lo suficientemente cerca como para que compartiéramos la misma sirena de ambulancia. Cariño, dije, luchando para que mi voz no se quebrara en 1000 pedazos. Hay mucho ruido de fondo. ¿Estás seguro de que la ventana da a un patio tranquilo? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Un silencio de un segundo que duró una eternidad. Él no esperaba esa pregunta. Lo había tomado con la guardia baja. Sí, claro. Es solo que dejé la ventana un poco abierta para ventilar. El olor a cerrado me mata. Pasa una avenida cerca, por eso se oye el tráfico. Bueno, mi amor, se me corta la señal. Me voy a la cama. No tengo fuerzas. Te beso. Te amo. Y yo a ti, susurré a un teléfono que ya estaba mudo. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el aparato. Me senté en el sofá, mirando la pantalla negra. Te amo, había dicho. Qué fácil le resultaba. Qué barato le salía mentir. Abrí mi portátil. Mis dedos volaban sobre el teclado, impulsados por una mezcla de pánico y determinación. Entré en nuestra cuenta familiar de la nube. Había una función allí, buscar mi dispositivo, que nunca en 10 años de matrimonio había utilizado. Siempre pensé que rastrear a tu pareja era el colmo de la inseguridad, algo bajo, algo indigno. Pero la dignidad es un lujo que no te puedes permitir cuando estás en medio de una guerra. Ingresé su contraseña sin dudar. El mapa se cargó lentamente, los píxeles formándose uno a uno. Y allí estaba.
Un punto azul parpadeante. No estaba en el aeropuerto. No estaba en otra ciudad. El punto brillaba con una luz burlona, casi sádica, en el corazón mismo de nuestro distrito. Amplié el mapa. El punto azul estaba estático, inmóvil, clavado sobre un edificio específico en la Avenida Libertador. Lo reconocí al instante. Hace 2 meses se había inaugurado allí el restaurante más exclusivo y pretencioso de la ciudad, El Egoísta. Un lugar de moda, carísimo, donde una botella de vino cuesta lo que una familia promedio gasta en comida en un mes. Era el lugar al que Carlos me había prometido llevarme para nuestro aniversario dentro de unas semanas. Decía que teníamos que ahorrar para ir. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No lloré. Curiosamente, no había lágrimas. Las lágrimas son para el dolor, y lo que yo sentía en ese momento no era dolor. Era una furia blanca, incandescente, pura. Una rabia que quemaba, pero que al mismo tiempo me daba una claridad mental absoluta. No iba a romper platos. No iba a llamarlo gritando como una loca para que él pudiera colgarme y llamarme histérica. No le iba a dar el gusto de ser la víctima patética. Agarré el teléfono y marqué el número de Sofía. Ella contestó al primer tono, como si estuviera esperando una tragedia. ¿Elena? ¿Qué pasa? Tienes la voz rara. Sofía, me está mintiendo, solté el aire que había estado conteniendo. Mi fachada de calma se agrietó por un segundo. No se fue de viaje. Está aquí. ¿Qué? ¿Cómo que está aquí? La voz de Sofía subió una octava. Le conté todo. La dirección del coche, la sirena de la ambulancia, la geolocalización en El Egoísta. Mientras hablaba, escuchaba la respiración agitada de mi amiga al otro lado. Es un desgraciado. Un hijo de perra. Estalló Sofía. Elena, escúchame bien. No te muevas. Voy para allá ahora mismo con el coche. Vamos a ir a ese restaurante y le voy a arrancar los ojos delante de todo el mundo. Voy a hacer un escándalo que saldrá en las noticias. Esa zorra con la que esté se va a arrepentir de haber nacido. Cállate, Sofía. Cállate. La interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. La histeria de mi amiga tuvo un efecto paradójico, me calmó. Si ella era el fuego, yo tenía que ser el hielo. El pánico se disipó, dejando espacio a un cálculo frío y matemático. No quiero escándalos, Sofía. No quiero gritos, ni jalones de pelo. Eso es vulgar. Eso es lo que él esperaría. Sería demasiado fácil para él. Un escándalo pasa, se olvida. Yo quiero algo más. ¿Entonces qué quieres? ¿Quedarte en casa llorando abrazada a su almohada? No. Quiero que se le atragante la cena. Quiero humillarlo públicamente, pero con clase. Quiero que recuerde esta noche cada vez que intente respirar por el resto de su miserable vida. Quiero destruir su ego, Sofía. Y para eso necesito tu ayuda. Sofía guardó silencio, procesando mis palabras. ¿Recuerdas a tu primo Javier? ¿El que es gerente general en El Egoísta? Pregunté. En mi mente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con un clic satisfactorio. Sí, Javier. ¿Pero qué tiene que ver él? Necesito que lo llames. Ahora mismo. ¿Para qué? Elena, me estás asustando. Tu voz suena peligrosa.
Dile que su prima política necesita un favor de vida o muerte. Necesito un uniforme de camarera. Y necesito que me deje atender una sola mesa esta noche. La mesa de Carlos. El silencio al otro lado de la línea fue denso. ¿Estás loca?, susurró Sofía. ¿Quieres servirle la comida a tu marido y a su amante? ¿De verdad quieres ver eso? Exactamente. Quiero mirarlo a los ojos cuando pida champán para esa mujer. Quiero ver cómo se le desencaja la cara cuando se dé cuenta de que la mujer que le sirve el vino es la misma a la que juró fidelidad. Quiero ver el terror en sus ojos, Sofía. Quiero ver cómo se derrumba su castillo de naipes. Dios mío, Elena, había miedo en su voz, pero también una profunda admiración. Es una locura. Es retorcido. Y es absolutamente genial. Javier te va a decir que no. Es muy estricto con las normas del restaurante. Dile la verdad. Dile que un hombre está humillando a mi familia. Javier es un hombre de principios, lo sé. Y dile que pagaré cualquier daño. Si rompo algo, pago el triple. Si hay escándalo, asumo la culpa. Pero necesito entrar ahí. Por favor, Sofía. Haz esa llamada. Escuché un suspiro largo al otro lado. Está bien. Voy a llamar. Prepárate, amiga. Parece que esta noche tenemos función estelar. 40 minutos. Ese fue el tiempo exacto que tardó el taxi en cruzar la ciudad bajo una lluvia fina y persistente que acababa de empezar a caer, como si el cielo también quisiera lavar la suciedad de mi vida. 40 minutos de silencio en el asiento trasero, con la ciudad desdibujándose a través de la ventanilla empañada. Pero mi mente no estaba en silencio. Mi mente era una sala de guerra. Mientras el conductor sorteaba el tráfico nocturno, saqué mi móvil. No para llamar a Carlos, no para llorarle a mi madre. Abrí la aplicación del banco. Durante años, Carlos había manejado nuestras finanzas con un secretismo que él llamaba protección. No te preocupes por los números, Elena, eso es cosa mía, decía. Y yo, estúpida, confiaba. Ahora, la confianza había muerto, y la auditora que llevaba dentro había despertado. La contraseña compartida. Esa que él creía que yo nunca usaría porque me aburrían los detalles. Entré. Y lo que vi me heló la sangre más que la traición física. No eran solo cenas. Eran transferencias. Pequeñas, constantes, como una hemorragia lenta que mata sin que te des cuenta. Viernes, 14 de febrero, retiro de $500 en efectivo. Él me dijo que tuvo que pagar una reparación del coche. Mentira. Sábado, 20 de marzo, compra en una joyería de lujo, $1.200. Yo nunca recibí esa joya. Él dijo que era un regalo para la jubilación de su secretaria. Mentira. Hotel Las Olas en Miami, hace 3 meses, $800 por noche. Él me dijo que estaba en un seminario aburrido en Toledo durmiendo en un hostal. Sumé las cifras mentalmente mientras el taxímetro corría. En el último año, Carlos había gastado casi $15.000 de nuestros ahorros conjuntos. El dinero para la universidad de los niños que aún no teníamos. El dinero para reformar la cocina. El dinero que yo ahorraba recortando cupones y comprando marcas blancas en el supermercado. Él no solo me estaba engañando con su cuerpo. Me estaba robando. Me estaba saqueando el futuro para financiar sus vicios.
La tristeza que quedaba en mi corazón se evaporó instantáneamente, reemplazada por un cálculo frío y metálico. Ya no era su esposa. Era su acreedora. Y esta noche iba a empezar a cobrar. El taxi se detuvo en la calle trasera del restaurante El Egoísta. Le pagué al conductor y bajé. No entré por la puerta principal, con su alfombra roja y su portero uniformado. Fui directa a la entrada de servicio, un callejón estrecho que olía a basura húmeda y a aceite quemado. La cara oculta del lujo. Justo como mi matrimonio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía: Javier te espera. Está furioso, pero te espera. Ten cuidado, Elena. No dejes que te vean llorar. Guardé el teléfono. ¿Llorar? No, Sofía. Se me acabaron las lágrimas en el kilómetro 5 de la autopista. Toqué el timbre de servicio. La puerta metálica se abrió con un chirrido, revelando a un hombre alto, impecable en su traje a medida, pero con el rostro tenso por la preocupación. Era Javier. El primo de Sofía. El gerente general de uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. ¿Elena?, preguntó, escaneándome de arriba a abajo. Su voz era seca, profesional, pero había un destello de incredulidad en sus ojos. Hola, Javier. Gracias por recibirme, dije. Mi voz no tembló. Ni un poco. Él no me invitó a pasar amablemente. Hizo un gesto brusco con la cabeza y me guió a través de un laberinto de pasillos estrechos, esquivando camareros que corrían con bandejas plateadas y cocineros que gritaban órdenes en una jerga incomprensible. El calor de la cocina era sofocante, el ruido ensordecedor. Finalmente, entramos en su oficina. Un oasis de silencio con paneles de madera y aire acondicionado. Javier cerró la puerta y se cruzó de brazos, apoyándose en su escritorio de caoba. Sofía me ha contado una historia de locos, empezó, sin rodeos. Elena, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Esto no es un teatro de barrio. Esto es El Egoísta. Tenemos estrellas Michelin. Tenemos senadores cenando en la mesa 4 y futbolistas en la mesa 10. Lo entiendo perfectamente, Javier, respondí, sosteniendo su mirada. No iba a bajar la cabeza. No hoy. No, no lo entiendes. Si tu marido, Carlos, ¿verdad? Si él monta un espectáculo, si grita, si llama a la policía, mi reputación se va al suelo. Mis empleados no tienen por qué soportar tus dramas matrimoniales. Esto es un negocio, Elena. Resuelve tus problemas en casa o en un juzgado. Era el momento. Podía suplicar, podía llorar y apelar a su compasión. Pero los hombres de negocios como Javier no respetan las lágrimas. Respetan la fuerza. Respetan el riesgo calculado. Javier, dije, dando un paso hacia él. Tienes razón. Tu negocio se basa en las emociones. La gente viene aquí buscando una experiencia, ¿no? Venden fantasía. Bueno, mi marido está ahí fuera, en tu mesa 7, consumiendo tu fantasía con dinero que me pertenece a mí. Me incliné ligeramente sobre su escritorio, bajando la voz a un tono confidencial pero cargado de acero. El escándalo va a ocurrir de todos modos. Si no me dejas entrar, entraré por la puerta principal y volcaré su mesa. O vendrá Sofía, y ya sabes cómo es ella cuando se enfada. O llamaré a la policía y denunciaré que está usando tarjetas de crédito robadas.
Tienes dos opciones, un escándalo incontrolable en medio de tu sala o una operación quirúrgica controlada por mí. Javier me miró, evaluando la amenaza. Vio que no estaba bromeando. Además, continué, sacando mi carta final, firmaré lo que quieras. Asumo toda la responsabilidad financiera. Si rompo una copa de cristal de Bohemia, te pago $5,000. Si mancho un mantel, te pago 10. Pagaré la cuenta de mi marido y de su acompañante. Dejaré una propina del 200% para tu personal por las molestias. No te costará ni un centavo. Al contrario, ganarás dinero. El silencio se estiró en la habitación. Javier descruzó los brazos. Se frotó el puente de la nariz, un gesto de cansancio y resignación. En sus ojos vi la lucha entre el gerente estricto y el hombre que, en el fondo, despreciaba a los tipos como Carlos. «Eres una mujer completamente demente», Elena murmuró, pero ya no había hostilidad en su voz. Había respeto. «Esta noche sí. Esta noche soy lo que necesito ser». «¿Tienes un uniforme de la talla 38? Javier soltó un suspiro largo, derrotado. Caminó hacia un armario empotrado y sacó una percha. «Pantalón negro y zapatos propios, ¿tienes?» «Sí». «Toma». Me lanzó una camisa blanca impecable, almidonada hasta la rigidez, y un delantal negro largo con el logo dorado de El Egoísta bordado en el pecho. «Tienes 15 minutos. Te presentaré al jefe de sala como una prueba de la agencia de empleo temporal. Nadie sabrá quién eres. Solo atenderás la mesa 7. Me señaló con el dedo índice, severo. «Y Elena, te lo advierto. Si le tiras la sopa hirviendo encima, yo mismo te saco a patadas. Quiero venganza psicológica, no física». «¿Trato hecho?» «Trato hecho», dije, tomando el uniforme como si fuera una armadura sagrada. «Voy a ser muy cuidadosa. Quirúrgica». «Gracias, Javier». «No me des las gracias todavía. Ve. Y buena suerte». El vestuario de personal era un cuarto pequeño, lleno de taquillas metálicas y olor a desodorante barato. Me miré en el espejo de cuerpo entero que había en la puerta. Ahí estaba Elena. La esposa. La mujer que había esperado en casa, la que había calentado cenas, la que había creído en promesas vacías. Empecé a desabrocharme la blusa. Con cada botón que soltaba, sentía que me quitaba una capa de piel. Me quité los pendientes de perlas que Carlos me regaló en nuestro 5º aniversario. Me quité el reloj fino. Me quité el anillo de casada. Miré el anillo en la palma de mi mano. Un círculo de oro y un diamante modesto. Pesaba toneladas de mentiras. Lo guardé en el bolsillo más profundo de mi bolso, junto con mi identidad. Me puse la camisa blanca. Me apreté el botón del cuello hasta que casi me cortó la respiración. Me até el delantal negro, ciñéndolo fuerte a la cintura. Me recogí el pelo en un moño tirante, severo, sin dejar ni un solo mechón suelto que pudiera suavizar mis facciones. Me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era Elena. Era una extraña. Una sombra. Tenía los ojos oscuros, vacíos de compasión. Una soldado anónima en el ejército del servicio. Era perfecta. Era invisible. Javier tocó a la puerta. ¿Lista? Salí. Javier me condujo a través de la cocina hacia la sala principal.
El ruido de los platos y las conversaciones se convirtió en un zumbido elegante. La luz era tenue, dorada, diseñada para hacer que la gente se sintiera guapa y rica. Javier llamó a un hombre alto con un auricular en la oreja. El jefe de sala. Luis, esta es Elena. Viene de la agencia para una prueba de fuego. Asígnale la mesa 7. Si lo hace bien, se queda. Si no, mañana buscamos a otra. Yo supervisaré. Luis, un hombre que parecía haber visto de todo, me miró con indiferencia. Entendido, jefe. Se volvió hacia mí. La 7 está libre por ahora, pero tienen reserva para las 21. Prepara el servicio. No hables a menos que te pregunten. No mires a los ojos a los clientes más de lo necesario. Sé rápida, sé invisible. ¿Entendido? Sí, señor, respondí. Mi voz sonaba diferente. Sumisa, pero controlada. Me coloqué en mi estación de servicio, en una esquina en penumbra desde donde tenía una vista perfecta de la entrada y de la mesa 7. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla inminente. Mis manos sudaban, pero las sequé disimuladamente en el delantal. Repasé mi plan una y otra vez. Tenía que ser paciente. Tenía que esperar el momento justo. 10 minutos después, las puertas dobles de roble macizo se abrieron. Y entró él. Carlos. Mi Carlos. Llevaba su mejor traje, el azul marino italiano que compramos para la boda de su hermano. Caminaba con esa arrogancia que yo solía confundir con seguridad. Y de su brazo, ella. Valeria. O como sea que se llamara en realidad. Rubia, despampanante, enfundada en un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado sobre su piel. Era joven. Dolorosamente joven. Tenía esa sonrisa depredadora de quien sabe que es el centro de atención. Carlos le susurró algo al oído y ella rió, echando la cabeza hacia atrás, exponiendo un cuello largo y blanco. Parecían la pareja perfecta de un anuncio de perfumes. Felices. Exitosos. Enamorados. Sentí una oleada de náuseas, seguida inmediatamente por un tsunami de odio puro. La anfitriona los guió a través del salón. Pasaron cerca de mí, pero ni siquiera me miraron. Para ellos, yo era parte del decorado, menos importante que el jarrón de flores de la entrada. Llegaron a la mesa 7. Mi mesa. Carlos le retiró la silla con una galantería que no había usado conmigo en una década. Se sentaron. Se inclinaron el uno hacia el otro, creando su pequeña burbuja de intimidad, excluyendo al resto del mundo. Sentí una presencia a mi lado. Era Javier, que había aparecido silenciosamente como un fantasma. «Esos son», susurró, mirando fijamente a la mesa 7. «¿Estás segura de esto, Elena? Todavía puedes irte por la puerta de atrás. Puedo decirles que la mesa está reservada por error y cambiarlos de sala. Nadie tiene que saberlo». Miré cómo Carlos acariciaba suavemente la mano de la chica sobre el mantel blanco. Vi cómo la miraba con esos ojos que prometían el mundo. Esos mismos ojos que esta mañana me habían mirado con asco. En ese momento, todas las dudas se evaporaron. Mi corazón se convirtió en un bloque de hielo sólido. «No, Javier», susurré sin apartar la vista de mi presa. «Ahora menos que nunca». «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, nervioso. «Voy a trabajar».
Voy a darles el mejor servicio de sus vidas. Respiré hondo. Llené mis pulmones con el aire cargado de perfumes caros y traición. Enderecé la espalda. Agarré mi libreta y mi bolígrafo. Deséame suerte. Al diablo con la suerte, murmuró Javier, desapareciendo en las sombras. Di el primer paso fuera de la oscuridad. El sonido de mis tacones sobre el parquet pulido resonó como el tic-tac de una bomba de relojería. Un paso. 2 pasos. Que empiece el espectáculo. Esperé. 5 minutos. 300 segundos que parecieron 300 años. Les di tiempo. Tiempo para acomodarse, tiempo para reír, tiempo para sentirse los dueños del universo. Observé desde mi rincón en la penumbra cómo Carlos, mi Carlos, el hombre que roncaba a mi lado cada noche, se transformaba en David, el seductor, el magnate, el hombre de mundo que claramente yo ya no conocía. Veía cómo sus dedos rozaban el dorso de la mano de Valeria, esa chica que podría ser la hija de cualquiera de nuestros amigos. Veía cómo ella inclinaba la cabeza, coqueta, jugando con un mechón de su cabello rubio platino, riendo ante chistes que seguramente él había reciclado de nuestras primeras citas hace 15 años. La escena era tan perfecta, tan cinematográfica, que me provocaba ganas de vomitar. Pero me tragué la bilis. Me tragué el dolor. Y lo convertí en combustible. Respiré hondo. Una última vez. Ajusté el delantal negro que ceñía mi cintura como un corsé de batalla. Es la hora, murmuré para mí misma. Salí de las sombras. Caminé hacia la mesa 7. Mis pasos eran silenciosos sobre la alfombra gruesa del restaurante, pero en mi cabeza retumbaban como tambores de ejecución. Mantuve la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada, la mirada baja, sumisa, profesional. La máscara de la invisibilidad. Llegué al borde de su mesa y me detuve. Carlos ni siquiera se inmutó. Estaba demasiado ocupado devorando con la mirada el escote de su acompañante. Valeria tampoco me vio. Para ella, yo era una herramienta, un mueble parlante que traía comida y retiraba platos sucios. Creo que pediré el atún sellado con sésamo. Me han dicho que aquí es divino, decía él con esa voz impostada, grave, que usaba cuando quería impresionar a alguien. Y para ti, mi gatita. No sé, David, ronroneó ella. David. El nombre falso me golpeó como un latigazo. Así que ni siquiera le había dado su nombre real. ¡Qué cobarde! ¡Qué predecible! Quizás la ensalada de langostinos y aguacate. Y definitivamente una copa de prosecco. Del bueno, tosí. Un sonido suave, discreto, pero cargado de una insistencia gélida. Buenas noches. ¿Están listos para ordenar? Mi voz salió plana, monocorde, desprovista de cualquier emoción humana. Años de reprimir mis quejas, de ser la esposa comprensiva que asentía y sonreía, me habían preparado para este momento. Era la actuación de mi vida. Carlos levantó la vista del menú. Sus ojos marrones pasaron por mí, me escanearon brevemente, camisa blanca, delantal negro, pelo recogido, y volvieron a bajar al menú. No me reconoció. En ese contexto, bajo esa luz tenue, con ese uniforme que me despojaba de mi identidad de señora de la casa, yo era nadie. Solo una camarera más en un mar de rostros anónimos. Sí, ya estamos, dijo, sin mirarme, con ese tono de superioridad que reservaba para el servicio. Para mí,
El bife de chorizo. Término medio, jugoso. Y una botella de ese Malbec Reserva que vi en la carta. El de 2018. Señaló la carta de vinos con un dedo imperioso. Anoté en mi libreta con movimientos mecánicos. ¿Y para la dama? Pregunté, girando levemente la cabeza hacia Valeria. La ensalada de langostinos con aguacate. Y una copa de prosecco, repitió ella, mirándose las uñas perfectamente manicuradas, ignorándome por completo. Ah, y que el aderezo venga aparte. Cuido mi figura. Entendido, dije, escribiendo despacio, saboreando cada segundo de su ignorancia. Entonces, un bife de chorizo término medio, una ensalada de langostinos con aderezo aparte, una botella de Malbec Reserva 2018 y una copa de prosecco. Hice una pausa dramática. Bajé la libreta lentamente. Levanté la cabeza. Y entonces, lo miré. Directamente a los ojos. Sin parpadear. Sin la máscara de servidumbre. ¿Desea algo más, señor? Pregunté. Pero esta vez no usé mi voz de camarera. Usé mi voz. La voz que le había dicho sí, quiero en el altar. La voz que le había consolado cuando murió su padre. La voz que le susurraba al oído cada noche. Cargué cada sílaba con todo el veneno que había acumulado en las últimas 4 horas. El tiempo se congeló. Vi el proceso mental en su rostro como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Primero, indiferencia. Luego, una ligera confusión al notar que la camarera lo miraba fijamente. Después, sus pupilas se dilataron. El color, ese bronceado saludable de gimnasio y solarium, se drenó de su cara en un instante, dejándolo con un tono grisáceo, cadavérico. Parpadeó una vez. 2 veces. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró, como un pez fuera del agua. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, negándose a creer lo que su cerebro le gritaba. El reconocimiento en su rostro fue un amanecer de puro terror. ¿Elena? Fue un susurro estrangulado. Un sonido que parecía dolerle al salir de la garganta. Valeria, que estaba ocupada retocándose el brillo de labios, no notó el cambio de atmósfera. Pero Carlos parecía haber visto un fantasma. ¿Qué diablos haces aquí? Siseó, bajando la voz, mirando frenéticamente a las mesas vecinas. ¿Estás loca? Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, afilada como un bisturí. Tomando su orden, señor, respondí alto y claro, para que la pareja de la mesa 8 pudiera escucharme. ¿Se ha decidido o necesita más tiempo para pensar en sus mentiras, digo, en su pedido? El pánico se apoderó de él. Sus manos se aferraron al mantel blanco como si fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. Baja la voz, suplicó, con los ojos desorbitados. ¿Qué es este circo? Vete. Vete ahora mismo. No entiendo su petición, señor, dije con una calma que lo desquiciaba. Si desea agregar algo a la comanda, estoy aquí para servirle. David, ¿qué pasa? Intervino Valeria, frunciendo el ceño. ¿Conoces a esta camarera? ¿Por qué te habla así? David. Otra vez ese nombre. Me giré hacia ella con una dulzura venenosa. El señor y yo tenemos una historia, señorita. Pero no se preocupe, no afectará su cena. Carlos se puso de pie de un salto, casi tirando la silla.
Ya basta, gruñó entre dientes. Hablemos afuera. Ahora. Intentó agarrarme del brazo. Un gesto posesivo, violento. Pero yo di un paso atrás con la agilidad de un torero esquivando al toro. Sus dedos agarraron el aire. No puedo abandonar mi puesto durante el servicio, señor. Va contra las normas del restaurante, dije, elevando el tono un poco más. Iré a buscar sus bebidas. Me di la vuelta y caminé hacia la barra. Sentía su mirada quemándome la espalda. Sentía la tensión en el aire, densa, eléctrica. Mis manos temblaban ligeramente, pero las apreté en puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. No podía fallar ahora. Faltaba el acto final. En la barra, el barman, un chico joven que no entendía nada, me entregó la botella de Malbec y la copa de Prosecco en una bandeja. Mesa 7, dijo. Oye, ¿estás bien? Estás pálida. Estoy mejor que nunca, le aseguré. Regresé a la mesa. Carlos estaba sentado de nuevo, pero al borde de la silla, listo para huir. Estaba susurrándole algo a Valeria con urgencia, gesticulando. Ella parecía molesta, confundida. Su vino, señor, anuncié, llegando a su lado. Coloqué la copa de Prosecco frente a Valeria con delicadeza quirúrgica. Luego, tomé la botella de Malbec. Mostré la etiqueta, cumpliendo el protocolo. Él ni la miró. Solo abre la maldita botella y lárgate, masculló. Como desee. Saqué el descorchador. El pop del corcho sonó como un disparo en el silencio tenso de la mesa. Empecé a servir el vino en su copa. El líquido rojo oscuro, espeso como la sangre, caía en el cristal. Y entonces, mi mano resbaló. Fue un movimiento calculado, preciso. Un ligero giro de muñeca. El chorro de vino tinto se desvió de la copa. No cayó sobre Carlos. Eso hubiera sido demasiado obvio. Cayó en cascada sobre el mantel inmaculado y, lo más importante, sobre el bolso beige de marca que Valeria había dejado descuidadamente en el suelo, junto a su silla. ¡Ay! Gritó Valeria, saltando de su asiento como si le hubieran pinchado. ¿Pero qué haces, estúpida? Mi bolso. Es un Louis Vuitton original. El vino manchaba el cuero claro, arruinándolo irremediablemente. Valeria agarró su bolso, histérica, intentando limpiarlo con una servilleta, lo que solo empeoró el desastre. ¡Oh, Dios mío! Lo siento muchísimo. Exclamé, fingiendo una torpeza abrumadora. ¡Qué terrible accidente! Permítame. Me acerqué con un paño, invadiendo su espacio. No me toques. Chilló ella. David, haz algo. Este inútil me ha arruinado el bolso de $3,000. Carlos estaba al borde del infarto. Su rostro había pasado del gris al rojo furia. Su noche de pasión se estaba convirtiendo en una pesadilla financiera y social. Lo hiciste a propósito, gritó Carlos, olvidando por completo dónde estaba. Su voz resonó en todo el restaurante. La música de piano pareció detenerse. Todas las cabezas, absolutamente todas, se giraron hacia nosotros. Eres una psicópata. A propósito, señor. Pregunté, abriendo los ojos con inocencia. ¿Por qué haría yo algo así? Soy solo una camarera torpe. Deja de actuar. Bramó él, golpeando la mesa con el puño.
Los cubiertos tintinearon. Lárgate de aquí antes de que llame al gerente. Puede llamar a quien quiera, dije. Y entonces dejé caer la bandeja al suelo. El estruendo metálico fue definitivo. Me quité el delantal negro lentamente, desatando el nudo en mi cintura, y lo dejé caer sobre la mancha de vino en el suelo, como quien tira un guante en un duelo. Enderecé mi postura. Ya no era la camarera. Pero antes de que llame al gerente para quejarse del servicio, quizás debería explicarle a su acompañante por qué la camarera tiene su apellido en su documento de identidad. Valeria se detuvo en medio de su histeria. Miró a Carlos, luego a mí. ¿Qué?, preguntó con la voz temblorosa. ¿De qué está hablando, David? Me giré hacia ella. Mi mirada era de lástima, no de odio. Ella era solo un daño colateral. No se llama David, querida. Se llama Carlos. Y no está en un viaje de negocios en Miami, como me dijo hace 4 horas cuando salió de nuestra casa. Está aquí, gastándose el dinero de la hipoteca en invitarte a cenar. El silencio en el restaurante era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. Soy Elena, dije, elevando la voz para que hasta el último comensal en el fondo del salón me escuchara. Soy su esposa desde hace 10 años. Valeria soltó el bolso arruinado. Se llevó las manos a la boca. ¿Esposa?, repitió, horrorizada. Me dijiste que eras divorciado. Me dijiste que tu exmujer estaba loca y vivía en otro país. Bueno, dije, sonriendo con una frialdad que me asustó hasta a mí misma, en la parte de loca quizás tenga razón. Hay que estar loca para aguantarlo tanto tiempo. Pero lo de exmujer, eso es algo que vamos a solucionar muy pronto. Carlos parecía un animal acorralado. Miraba a Valeria, me miraba a mí, miraba la salida. Estaba sudando a mares. Su reputación, su mentira, su ego, todo yacía en el suelo, mezclado con el vino derramado. Elena, por favor, intentó decir, con voz quebrada. Hablemos en casa. No hagas esto aquí. ¿En casa? Me reí, una risa seca y sin humor. No, Carlos. Tú ya no tienes casa. Me giré hacia el resto del salón, hacia los espectadores mudos de nuestra tragedia. Disculpen la interrupción, señoras y señores. Espero que disfruten de su cena. El espectáculo ha terminado. El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Podías haber escuchado caer un alfiler en la alfombra persa del restaurante. Pero ese silencio duró apenas un segundo, roto por el sonido más satisfactorio que había escuchado en años, el sonido de la realidad golpeando a Carlos en la cara. Valeria, la chica del vestido rojo, se quedó paralizada. Sus ojos, delineados a la perfección, viajaban de mi rostro sereno al rostro desencajado de Carlos. La comprensión amaneció en ella lenta y dolorosamente. No era la novia glamurosa de un magnate soltero. Era la amante engañada de un hombre casado y mentiroso. La vergüenza tiñó sus mejillas de un rojo más intenso que su vestido. ¿Es verdad?, preguntó ella, con la voz temblorosa, apenas un hilo de sonido. David. Carlos, quien seas. ¿Es verdad? Carlos abrió la boca, intentando articular una defensa, pero solo salieron balbuceos inconexos. Estaba atrapado. No había mentira lo suficientemente grande para cubrir esto. Valeria, cariño, déjame explicarte, ella es,
Ella está exagerando, estamos separados, es una loca. Intentó acercarse a ella, extendiendo una mano suplicante. Fue un error. Valeria reaccionó con una furia instintiva. No gritó. Hizo algo mejor. Agarró la copa de agua helada que estaba intacta sobre la mesa y, con un movimiento fluido y preciso, se la arrojó directamente a la cara. El agua fría golpeó a Carlos, empapando su camisa italiana, su corbata de seda y su dignidad. El jadeo colectivo del restaurante fue audible. No me toques. Siseó ella, retrocediendo como si él tuviera una enfermedad contagiosa. Eres un cerdo. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que eras libre. Agarró su bolso manchado de vino, empujó la silla con violencia y salió corriendo hacia la puerta, sus tacones repiqueteando un ritmo de huida desesperada. Nadie intentó detenerla. Era una víctima más en el naufragio de Carlos. Ahora, él estaba solo. De pie, empapado, con el pelo pegado a la frente, rodeado de miradas de desprecio y teléfonos móviles que grababan su humillación para la posteridad de las redes sociales. Se giró hacia mí. Sus ojos inyectados en sangre destilaban odio puro. Si las miradas mataran, yo habría caído fulminada allí mismo. ¿Estás contenta?, gruñó, limpiándose el agua de los ojos. ¿Ya tienes tu espectáculo? Has arruinado mi vida. Di un paso adelante. Ya no sentía miedo. Solo sentía el frío poder de la justicia. No, Carlos, dije, con una voz tan tranquila que contrastaba con su histeria. Tú arruinaste tu vida el día que decidiste que yo no era suficiente. Tú la arruinaste cada vez que usaste nuestro dinero para comprarle regalos a ella. Yo solo estoy aquí para cobrar la cuenta. Saqué un sobre blanco de mi bolsillo. No era la cuenta del restaurante. Era algo mucho más pesado. Lo dejé caer sobre la mesa mojada, justo al lado de su plato de bife que se enfriaba. Aquí tienes, dije. Mis abogados te contactarán mañana. Disfruta de la cena. Aunque dudo que te pase el bocado. Me di la vuelta. Mi salida fue real. Caminé con la cabeza alta, sintiendo como cada paso me alejaba de 10 años de mentiras. Carlos intentó seguirme. Elena. Vuelve aquí. No has terminado conmigo. Dio 2 pasos, pero una mano firme se posó en su hombro. Era Javier. Detrás de él, 2 guardias de seguridad que parecían armarios empotrados les cerraban el paso. El señor no va a ninguna parte hasta que pague la cuenta, dijo Javier, con una sonrisa cortés pero implacable. Y me temo que el bolso de la señorita también se cargará a su tarjeta. Ah, y la limpieza del mantel. Escuché los gritos de Carlos mientras salía al aire fresco de la noche. Esto es ilegal. Suéltame. Elena. La puerta se cerró detrás de mí, silenciando sus lamentos. Respiré el aire nocturno de la ciudad. Olía a lluvia y a libertad. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Sofía? Dije. Ya está hecho. Puedes decirle a los de la cerrajería que cambien la cerradura ahora mismo. La guerra en el restaurante había terminado. Pero la guerra en los tribunales acababa de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino, pero yo era el ojo del huracán, calmada, centrada, destructiva. Carlos intentó volver a casa esa misma noche, por supuesto. Encontró que su llave ya no giraba en la cerradura. Aporreó la puerta, gritó,
lloró. Yo lo escuchaba desde el otro lado, sentada en el suelo del pasillo, bebiendo una copa de vino, el verdadero vino, no el que le había servido a él. Cuando amenazó con tirar la puerta abajo, llamé a la policía. Tenía una orden de alejamiento temporal lista gracias a mi abogado, basándome en su comportamiento agresivo y errático en el restaurante. Los vecinos lo vieron ser escoltado fuera del edificio, esposado, gritando que yo era una ladrona. La humillación pública continuaba. Pero mi golpe maestro no fue emocional. Fue financiero. Durante la semana siguiente, mi equipo legal desplegó la artillería pesada. Presentamos las pruebas del fraude. No era solo adulterio. En nuestro país, el adulterio tiene un precio, pero el fraude conyugal tiene cárcel. Había usado fondos de la cuenta de ahorros común, falsificado mi firma en un documento de crédito y desviado dinero de nuestro negocio familiar para sus viajes de negocios. La auditoría fue brutal. Cada hotel, cada joya, cada cena en El Egoísta estaba documentada. Carlos no solo era un mal marido, era un pésimo criminal. Había dejado un rastro de migas de pan tan evidente que hasta un niño podría seguirlo. El día de la audiencia final llegó 3 meses después. El juzgado era un lugar gris, estéril, con olor a cera vieja y desesperación. Carlos entró en la sala. Apenas lo reconocí. Había perdido peso. Su traje, antes impecable, le quedaba grande y parecía arrugado. Tenía ojeras profundas y una barba de 3 días que intentaba disimular el temblor de su mandíbula. Ya no era el David seductor. Era un hombre derrotado. Yo, en cambio, llevaba un vestido blanco. Impecable. Sencillo. Luminoso. Me senté junto a mi abogado, un tiburón con corbata que olía sangre en el agua. El juez, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, revisó los documentos en silencio. El sonido de las páginas pasando era como el filo de una guillotina bajando lentamente. Carlos no se atrevía a mirarme. Mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Señor Carlos Méndez, dijo el juez, rompiendo el silencio. He revisado las pruebas presentadas por la demandante. Las transferencias bancarias, los registros de tarjetas de crédito, las declaraciones de testigos. Es abrumador. Carlos carraspeó, intentando encontrar su voz. Su señoría, fue un error. Intenté arreglarlo. Amo a mi esposa. Ahórrese el teatro, señor, lo cortó el juez con frialdad. Esto no es una terapia de pareja. Esto es una corte de justicia. Usted ha dilapidado sistemáticamente el patrimonio conyugal. Ha actuado con dolo y mala fe. El juez se quitó las gafas y lo miró directamente. Dicto sentencia a favor de la demandante en todos los cargos. El mazo golpeó la madera. ¡Bam! Ese sonido. Ese golpe seco y definitivo resonó en mi pecho, desbloqueando algo que llevaba años atascado. La casa se adjudica a la señora Elena en su totalidad como compensación por los fondos malversados, continuó el juez. El vehículo de lujo será liquidado para cubrir las costas legales. Además, se establece una pensión compensatoria del 40% de sus ingresos futuros durante los próximos 5 años para cubrir el daño moral y financiero. Carlos se derrumbó en su silla. Se cubrió la cara con las manos. Lo había perdido todo. Su casa, su coche, su dinero, su reputación y su mujer.
Valeria lo había dejado al día siguiente del incidente en el restaurante, por supuesto. Ahora no tenía a nadie. Salimos del juzgado. El sol del mediodía me cegó momentáneamente. Carlos salió detrás de mí. Me alcanzó en las escaleras. Elena, su voz era un graznido patético. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde ir. Mis padres no me hablan. Estoy en la ruina. Me detuve y me giré. Me quité las gafas de sol y lo miré a los ojos por última vez. No vi al hombre que amé. Vi a un extraño. Un extraño triste y pequeño. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche, antes de irte a tu supuesta reunión en San Petersburgo? Le pregunté suavemente. Me dijiste, no me esperes despierta. Me acerqué un paso, invadiendo su espacio vital, obligándolo a retroceder. Bueno, Carlos. No te esperé. Y ahora, tú no tienes a nadie que te espere. Tienes salud, tienes 2 manos. Trabaja. Empieza de cero. Aprende lo que cuesta ganarse la vida sin robarle a la persona que duerme a tu lado. Elena, por favor, ten piedad. La piedad se la quedó la camarera a la que humillaste en el restaurante, respondí. Yo soy la dueña del restaurante ahora. Y tú estás despedido. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Mis tacones resonaban con fuerza sobre el mármol. Clac, clac, clac. Cada paso era una afirmación. No miré atrás. No necesitaba ver cómo lloraba. Ya había visto suficiente. Mi coche me esperaba. Sofía estaba al volante, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Listo?, preguntó. Listo, dije, subiendo al coche y cerrando la puerta. Cerrando el capítulo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, arrancando el motor. Miré por la ventana, viendo cómo la figura de Carlos se hacía pequeña en la distancia hasta desaparecer. Al mar, Sofía, dije, sintiendo como una lágrima solitaria, la última lágrima, rodaba por mi mejilla. Llévame al mar. Necesito ver algo infinito. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Es una frase hecha, un cliché que la gente te dice cuando no sabe qué más decir. Pero nadie te cuenta lo que pasa durante la calma. Nadie te habla del silencio ensordecedor que queda cuando los vientos huracanados de la ira dejan de soplar. Nadie te advierte sobre el vacío que sientes cuando tu enemigo, ese que ocupó tus pensamientos día y noche durante meses, finalmente desaparece. La venganza es un plato que se sirve frío, sí. Y yo me lo comí hasta la última migaja. Pero la felicidad, la felicidad es un plato que se cocina a fuego lento, con ingredientes frescos, y que se disfruta mejor en soledad antes de compartirlo con nadie más. Pasaron 6 meses desde el juicio. 6 meses desde que vi a Carlos bajar las escaleras del tribunal, convertido en una sombra del hombre arrogante que fue. Al principio, confieso que sentí una especie de resaca emocional. Me despertaba por las mañanas buscando una pelea que ya no existía, preparando argumentos para discusiones que nunca ocurrirían. Mi cuerpo seguía en modo de alerta, esperando la próxima mentira, la próxima traición. Tuve que enseñarle a mi corazón a dejar de latir al ritmo del miedo y empezar a latir al ritmo de la paz. Lo primero que hice fue exorcizar la casa. No con agua bendita, sino con pintura y muebles nuevos. Contraté a un equipo de reformas y tiré abajo las paredes que Carlos había levantado para separar su despacho de mi salón. Abrí los espacios.
Dejé que la luz entrara a raudales. Pinté de blanco luminoso esas paredes grises que él adoraba y que a mí siempre me parecieron de celda de prisión. Compré sábanas de hilo egipcio, no para impresionar a nadie, sino para sentir la suavidad contra mi propia piel. Llené la casa de plantas, de vida, de oxígeno. Cada objeto que me recordaba a él, ese jarrón horrible que le regaló su madre, el sillón de cuero donde se sentaba a ignorarme, incluso la cafetera que él usaba, terminó en la basura o donado a la caridad. Mi apartamento dejó de ser un mausoleo de un matrimonio fallido y se convirtió en mi santuario. Mi refugio. En lo profesional, el ascenso llegó casi por inercia. Curiosamente, cuando dejas de gastar el 80% de tu energía mental preocupándote por si tu marido te es infiel, te sobra una cantidad inmensa de capacidad intelectual para cosas más productivas. Me volqué en mi trabajo. Presenté proyectos que llevaban años cogiendo polvo en mi cajón. Mi jefe, que antes me veía como una empleada competente pero distraída, empezó a verme como una líder. Elena, tienes una nueva luz, me dijo un día tras una presentación exitosa. Hay una firmeza en ti que antes no veía. No es firmeza, señor, le respondí sonriendo. Es libertad. Cuando pierdes el miedo a perderlo todo, te vuelves invencible. Pero faltaba algo. La promesa que le hice a Sofía en el coche aquel día lluvioso. Llévame al mar. Necesitaba cumplir esa promesa. No con Sofía, a quien adoraba y que había sido mi roca, sino conmigo misma. Necesitaba ir sola. Reservé un billete a la costa amalfitana. Nada de hoteles de negocios ni complejos turísticos masificados. Alquilé una pequeña villa colgada en un acantilado, con una terraza que miraba al infinito azul del Mediterráneo. El primer día, solo me senté allí. Con una copa de vino blanco en la mano, uno que yo misma elegí y pagué, dejé que la brisa salada me golpeara la cara. Cerré los ojos y escuché el rugido de las olas rompiendo contra las rocas. Ese sonido, constante, eterno, me limpió por dentro. Sentí cómo se llevaba los últimos residuos de amargura. Carlos era un recuerdo lejano. Un mal sueño del que había despertado. Ya no lo odiaba. El odio requiere pasión, requiere energía. Y él ya no merecía ni un vatio de mi energía. Lo que sentía era indiferencia. Una maravillosa, ligera y absoluta indiferencia. Al tercer día, bajé a la playa. Llevaba un sombrero de ala ancha y un libro bajo el brazo. Caminé por la orilla, dejando que el agua fría me lamiera los tobillos. Me senté en una pequeña cafetería al aire libre, pedí un espresso y abrí mi libro. Fue entonces cuando sucedió. Una ráfaga de viento traicionera me arrancó el sombrero de la cabeza y lo lanzó rodando por la arena. Me levanté de un salto para perseguirlo, pero alguien fue más rápido. Un hombre. Alto, con la piel curtida por el sol y una sonrisa que no parecía ensayada frente al espejo. Llevaba una camisa de lino arrugada y caminaba con la tranquilidad de quien no tiene nada que demostrar. Se agachó, recogió mi sombrero justo antes de que el agua lo alcanzara y se acercó a mí. «Creo que esto te pertenece», dijo en un español con un ligero acento italiano encantador. «El viento hoy está juguetón». Me tendió el sombrero. Sus manos eran fuertes, manos de alguien que trabaja, no manos de alguien que solo firma cheques. «Gracias», dije, tomándolo. Esperé la frase típica, el coqueteo barato, la mirada escaneadora que Carlos solía dar a las mujeres. Pero él solo sonrió,
asintió respetuosamente y se dio la media vuelta para volver a su mesa, donde tenía un cuaderno de bocetos abierto. Me quedé parada un segundo, sorprendida. ¿No iba a pedirme el número? ¿No iba a invitarme a una copa? Y entonces, algo en mí, esa nueva Elena valiente, decidió que ya no iba a esperar a que las cosas sucedieran. Caminé hacia su mesa. «Soy Elena», le dije, extendiendo la mano. Él levantó la vista y sus ojos verdes se iluminaron con una curiosidad genuina. Cerró su cuaderno. «Soy Mateo», respondió, estrechando mi mano con firmeza, pero sin apretar demasiado. «¿Te apetece sentarte, Elena? La vista es mejor si se comparte». Hablamos. Hablamos durante horas. No de negocios, no de dinero, no de exparejas locas. Hablamos de libros. Hablamos de arquitectura, ya que él resultó ser un arquitecto restaurando viejas villas en la costa. Hablamos de la luz del atardecer. Mateo no me interrumpió ni una sola vez. Me escuchaba. Me miraba a los ojos, no al escote. Se reía conmigo, no de mí. No hubo promesas de amor eterno. No hubo anillos. No hubo un vivieron felices para siempre de cuento de hadas. Solo hubo una cena tranquila, una conversación inteligente y un paseo bajo las estrellas. Cuando me dejó en la puerta de mi villa esa noche, no intentó subir. «Me ha encantado conocerte, Elena», dijo, besando mi mano con una caballerosidad antigua. «Tienes una mirada triste, pero preciosa. Como si hubieras sobrevivido a una guerra y hubieras ganado». «He ganado, Mateo», le aseguré. «He ganado la batalla más importante, la batalla por mí misma». Nos despedimos con la promesa de volver a vernos al día siguiente para visitar unas ruinas romanas. Quizás sería el amor de mi vida. Quizás sería solo un hermoso amor de verano. O quizás solo un buen amigo. Y lo mejor de todo es que no me importaba. Porque esa noche, al meterme en la cama sola, con el sonido del mar arrullándome, me di cuenta de algo fundamental. No necesitaba a Mateo para ser feliz. No necesitaba a Carlos para estar completa. No necesitaba a nadie para validarme. Yo era el pastel completo. Mateo, o cualquier otro hombre que viniera después, sería solo la cereza. Y a mí me encantan las cerezas, pero puedo vivir perfectamente sin ellas. Aprendí que la traición duele, sí. Te desgarra. Te hace cuestionar tu realidad. Pero también te da una oportunidad única, la oportunidad de reconstruirte desde cero. De elegir quién quieres ser cuando ya no eres la esposa de. Carlos me rompió el corazón, es cierto. Pero al hacerlo, rompió la jaula en la que yo vivía sin saberlo. Me obligó a salir, a pelear, a gritar, a usar mi voz. Me obligó a convertirme en esta mujer que ahora camina con la cabeza alta, que no teme a la soledad, que sabe lo que vale y que, sobre todo, nunca, jamás, volverá a permitir que nadie le falte al respeto. Así que, si estás escuchando esto, si alguna vez has sentido ese frío en el estómago al ver un mensaje sospechoso, si alguna vez te han hecho sentir pequeña, loca o insuficiente, si alguna vez has llorado en el suelo del baño pensando que tu vida se acababa, levántate. Sécate las lágrimas. Ponte tu mejor vestido, píntate los labios del rojo más intenso que tengas y sal ahí fuera. Porque el final de una relación no es el final de tu historia. Es solo el final de un capítulo aburrido. El siguiente capítulo,
El siguiente capítulo lo escribes tú. Y créeme, va a ser un bestseller. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje desde la oscuridad del restaurante El Egoísta hasta la luz brillante de este mar Mediterráneo. Soy Elena. Y esta es mi nueva vida. Comentario del narrador / CTV Hin CCAken. Vaya historia, ¿verdad? A veces pensamos que perder a alguien es lo peor que nos puede pasar, pero la historia de Elena nos enseña que perderse a uno mismo por mantener a alguien a tu lado es mucho, mucho peor. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Elena? ¿Habrías sido capaz de mantener la sangre fría en ese restaurante o habrías explotado? ¿Crees que la venganza fue justa o excesiva? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Si alguna vez has tenido que renacer de tus cenizas como el ave fénix, escribe software abajo. Y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias de traición, justicia y renacimiento. Nos vemos en la próxima historia.